Hola, soy Vanina Sosa de Alquimia Elemental y nos encontramos en este día. Quiero agradecerte ante todo por resonar con mi curso, con esta formación eh, y darte la bienvenida, ¿sí?, a este viaje alquímico, porque vamos a ir viendo a lo largo de la formación todos los aspectos que abarca Malahazayeh. Este sistema, ¿sí? Voy a empezar a contar un poquito, a dar una introducción a este sistema de formadores de energía. ¿Sí? Es un sistema justamente para canalizar distintas frecuencias de la multidimensión que ayudan a sanar y activar los distintos cuerpos del ser. ¿Sí? Es un sistema de reconexión multidimensional. ¿Qué significa reconexión multidimensional? En principio sabemos que todo es energía, ¿sí? Que hay distintos niveles de energía y en el que estamos experimentando en este momento la vida, ¿sí?, a través de esta dualidad y la polaridad, es uno de los planos, ¿sí?, más densos. Es la materia, el plano 3D, de tercera dimensión. Sin embargo, hay hasta ahora 12 dimensiones. Hay más en realidad, que obviamente son de otros planos de conciencia, ¿sí? Pertenecen a otros niveles de frecuencia energética, pero que habitan en todos y en todos los seres. Estos niveles de energía y de frecuencia también tienen conciencias, ¿sí? Conciencias vivas. Es decir, que hay seres que también están asistiendo a la evolución del planeta, que habitan en otras dimensiones. Incluso aspectos nuestros y fractales de nuestro propio ser pueden coexistir, ¿sí?, en distintos niveles de conciencia. Por lo tanto, lo que vamos a ir viendo, ¿sí?, es que a medida que vayamos comprendiendo y cada uno abriéndose a su proceso, a su propio proceso de sanación, puede ir activando esta información que pertenece a otras dimensiones, ¿sí? Es decir, que puede ir reconectándose en otros planos dimensionales de su propio ser. ¿Para qué? ¿No? Uno puede preguntar ¿para qué queremos reconectarnos multidimensionalmente? Bien, en esta escuela del planeta Tierra hemos venido a experimentar este plano, esta tercera dimensión, esta densidad, con el propósito de volver a la unidad, ¿sí? En un momento de, eones de evolución, la Tierra quedó desconectada del campo magnético, ¿sí? ¿Qué significa? Que el eje de la Tierra se corre y en ese momento cae el velo de la ilusión por completo, ¿sí? A lleno. Quedamos como a ciegas, viviendo en una experiencia totalmente desconectados de la fuente. No teníamos noción de todo esto, de este mundo espiritual. Entonces tuvimos que transitar la dualidad de forma muy brusca. Es así que hemos vivido y experimentado esta caída de conciencia, donde la dualidad se vio en su máxima expresión, ¿sí? Esta polaridad de saberme separado de la fuente, por lo tanto me separaba de un otro, ¿no? Entonces el otro era imposible verlo como un aspecto también mío. Y ahí es donde este fractal nuestro reptiliano, que tiene que ver con la supervivencia, ¿sí?, con la parte como más baja del ser, que tiene que ver con el ego, con la mente, con supervivir, ¿sí?, 100% supervivencia, comienza a activarse de forma muy brutal.
Es decir que, bueno, todas las guerras, sabemos un poco, ¿no?, de la historia a nivel mundial, donde hemos vivido mucha densidad y donde a toda costa siempre estaba como el pensamiento egoísta, ¿no? Como primero yo y después el resto, y no me importa lo que pase con el resto. Este aspecto que todos lo hemos tenido y lo tenemos, ¿sí? La idea es ir amigándose también con eso, porque le corresponde al ego. El ego mente no es algo malo que hay que erradicar, sino que hay que ser consciente cuando activarlo, pero no darle la rienda de las decisiones y de la vida, ¿no? Porque si no, el plano de supervivencia nos abarca y nos domina. Entonces vamos a caer en la separación, nos separamos más de la fuente, no confiamos en la abundancia, no confiamos en la tierra, no confiamos en nosotros mismos y vamos a luchar, ¿no? O sea, se activa este circuito de huida o de lucha. Bien, durante todo este periodo hemos transitado toda esta dualidad porque así había que experimentarla, ¿sí? Era parte del proceso, es decir, que podríamos decir que venimos de la unidad, donde todos somos uno, donde la fuente, o sea, no existe, no podemos dimensionar lo que significa una emoción, ¿no? Venimos a experimentar justamente esta dualidad, a separarnos de un otro y a separarnos también internamente de nuestro femenino y de nuestro masculino. Es decir, que estos dos aspectos que en su momento estaban unidos, ¿sí?, y que formaban una energía suprema, superior, porque la conjunción de ambos se forma y crea una frecuencia mucho más elevada, vinimos a la Tierra a experimentar estas dos frecuencias totalmente polarizadas. Es decir, que en un momento se vivió mucho la energía en el polo del femenino, donde, bueno, también había matriarcado, ¿no?, donde el masculino tal vez no era tenido en cuenta de una forma que no sea únicamente para el abastecimiento y la reproducción, ¿sí? Pero incluso antes, en una era más matriarcal, no se creía, o sea, no se sabía que la reproducción de la especie, ¿sí?, tenía que ver con el aporte del masculino, ¿sí? Creo que en ese momento fue cuando se empezó también a distorsionar y el masculino cree, ¿no?, como este superpoder, y empieza toda la era del patriarcado. Pero en su momento también estuvo como el lado femenino muy activo. Incluso si lo podemos dimensionar en el tiempo, en la era de Lemuria, en esta época donde existía mucha conexión, porque había, bueno, mucha magia, había conexión con otras dimensiones, con otros seres, con cristales, con otras conciencias. En este momento igualmente había una desconexión del poder. Es decir, que en Lemuria lo que se vino a experimentar en la Tierra fue la energía femenina, ¿sí? En la energía femenina, pero desconectada de su masculino. Cuando la energía femenina está desconectada de su masculino, existe una capacidad para crear, existe esta receptividad, súper femenino, súper receptivo. La energía femenina desconectada de su masculino no tiene poder, entonces no puede manifestar, ¿sí? Recordemos que la energía femenina es la gestación no solo de una vida física, sino de un proyecto, de ideas, de cualquier cosa que queramos gestar, darle vida, pero también manifestar, ¿sí? Porque es la energía que da a luz esta vida nueva.
Pero la energía femenina desconectada de ese poder puede ser sumamente manipulada, que es lo que pasó en Lemuria. En Atlántida se gesta la herida del masculino. Bien, en Lemuria se gesta la herida del femenino y en Atlántida se gesta la herida del masculino. Porque cada uno estaba desconectado de su otro complemento. Bien, pero ¿qué pasa? En Atlántida también queda mucha información que después en la civilización de Egipto viene como a traer también toda esta siembra que había quedado de la civilización atlántica. Esto como muy resumido para darle como un marco, si se quiere, pero esto va más allá, ¿sí? Va más allá de Atlántida y Lemuria, pero por algo me hicieron nombrarlo, repito, hay algo que por alguien resuena con esto o necesitaba esta información. Entonces, Malahazayeh, ¿qué busca? Este sistema no solo busca la reconexión multidimensional, sino que su fin último es la reconexión del cuerpo de luz al cuerpo físico, ¿sí? Lo que busca es la fusión del espíritu en la materia. De hecho, Malahazayeh es un término pleyadiano que significa esto, el entrelazamiento, si se quiere, del cuerpo de luz, del cuerpo espiritual de tu ser supremo al cuerpo físico, a esta encarnación donde la conciencia está anclada hoy y ahora. ¿Por qué? Porque en este momento de la evolución hemos trascendido la era de Piscis, donde se creía que la espiritualidad era irse a las estrellas, volar, conectar con el todo, sentirme, ¿no?, como muy multidimensional, y muchas veces necesitábamos consumir algo para conectar con ese estado de conciencia. Pero más que nada era como esto de me desconecto de la vida, me desconecto un poco de mi cuerpo para poder abrirme a esa multidimensión. En este momento que estamos ya entrados en la era de Acuario, lo que tenemos que comprender es que lo que venimos a hacer es justamente ser puentes de luz entre el cielo y la tierra. Pero no significa irme, sino que significa anclarme. Lo que vengo a hacer es aquí, en la tierra, en mi cuerpo. Y la multidimensión ocurre y no necesito de nada para entrar en ella. ¿Qué es lo que necesito? Conocerme cada vez más y poder sanar todos esos dolores, esas sombras. Bueno, el trabajo con la sombra es algo, creo que es como el ABC, ¿no?, de esto que no termina nunca, pero cuando uno tiene un trabajo avanzado con su sombra puede acceder a estas activaciones del ADN porque ya no hay tanta interferencia. Bueno, los truenos hermosos asistiéndonos. En esta era de Acuario venimos a cambiarlo todo, venimos a crear una revolución. Y justamente es comprender esto, que no nos tenemos que ir a ningún lado, que no es mejor estar en las Pléyades o mejor conectarme con mi familia cósmica y quedarme ahí. Lo importante es bajarlo al cuerpo, activarlo en el cuerpo físico, porque es lo que está ocurriendo. Entonces, cuanto más lo resista, más doloroso va a ser. Este sistema lo que busca es ayudar al proceso de la unión. El proceso de unión tiene que ver en el fin último, la unión del espíritu en la materia. No es nada fácil y no es un proceso rápido, ¿sí? Es un proceso que va a llevar décadas, pero estamos cada vez más avanzados. Para que eso ocurra, primero tengo que conocer, ¿sí?, como recién decía, empezar a trabajar conmigo, empezar a trabajar con mis sombras, empezar a trabajar con mis estructuras de pensamiento,
con mis patrones de creencias, empezar a conectar con mis ancestros, ¿sí? Con mi árbol, con mi linaje. ¿Por qué? Porque es primordial limpiar la sangre humana, ¿sí? Esta parte del ADN humano que está cargado de toda esta información de nuestros ancestros y ancestras, que en realidad somos nosotros mismos en otras líneas de tiempo, para poder hacer lugar y anclar más luz de mi propio ser. Entonces, voy de nuevo. ¿Cómo voy a anclar más luz de mi espíritu en mi cuerpo? Si mi cuerpo está lleno de esta información basura, ¿sí? Que tiene que ver con un aprendizaje, ¿sí? Por eso pongo basura entre comillas, ¿no? Porque en realidad, y pensar que antes nos decían que el 2 hebras de ADN eran solamente las valiosas, que tiene que ver justamente con esto que estoy diciendo, y el resto era basura, ¿no? Ese resto de basura es toda nuestra información cósmica galáctica. Lo que yo llamo basura, y le pongo entre comillas, justamente es ese 1% del ADN, o sea que son las 2 hebras, que supuestamente son las válidas, pero que no tienen otra cosa más que información humana. Entonces, bueno, obviamente estoy en la Tierra, soy un humano, vengo a trascender ciertos aprendizajes, información, que tal vez vida tras vida vengo transitando, y por algo ocurre como algo repetitivo en mi vida. Cuando yo puedo darme cuenta de eso, esa información comienzo a limpiarla y a sanarla para trascenderla, ¿sí? Por lo tanto, una vez que yo cumplo, ¿no? Como hago un check, este check de la lista, cumplo con esta parte de mi tarea como humano, esa información se libera y dejo espacio para poder activar esta información cósmico-galáctica, estelar, ¿sí? Como quieran llamar, que tiene que ver con anclar más luz del espíritu en la materia. En este momento, cuando yo empiezo a activar el ADN galáctico, comienzo a conectarme con mis fractales galácticos. Entonces podríamos decir que en el campo cuántico, porque esto es todo como en espejo y todas líneas de tiempo, ¿sí? Pero en el campo cuántico, una vez que yo libero una información que tal vez tiene que ver con un aspecto de mi alma que quedó anclado en una vida, ¿sí? En otra vida, pero es una línea de tiempo que está activa, la sello, porque tomo ese aprendizaje, sello esa línea de tiempo y puedo acceder a una información que tiene que ver con otro plano de conciencia, que no es ya de un aprendizaje como alma en la Tierra, sino que tiene que ver con algún don o alguna capacidad que tengo como un ser galáctico que soy, ¿sí? Bueno, espero que se vaya comprendiendo un poco. Lo vamos a ir desmenuzando de a poco porque es bastante complejo. Para algunos tal vez les resulta familiar, les resulta, ya han escuchado de esto, tal vez otros no, pero igual les resuena internamente. Su alma lo sabe, ¿bien? Entonces, quiero como terminar con esto porque es como una introducción un poco larga. Para poder llegar a esto, a esta fusión, uno emprende un camino hacia adentro que es largo, que es arduo, no es fácil, ¿sí? Requiere de mucho coraje, valentía. Y en ese camino nos vamos encontrando que cuán separado estaba esto de mi femenino de mi masculino. Solamente cuando logro hacer una unión, aunque sea en un aspecto pequeñito de mi femenino y de mi masculino, es donde puedo generar el espacio también para poder anclar esta información. Bien, ¿por qué? Porque todas estas memorias de dolor que vamos limpiando tienen que ver con alguna herida o del femenino o del masculino. Entonces, solamente con esta fusión es donde se abre se abre el espacio. Veámoslo a nivel biológico, ¿sí? Un electrón, energía masculina, eléctrica,
y un protón, energía femenina magnética, cuando se acelera, se fusionan, ¿sí? Y cuando se fusionan, generan un neutrón. El neutrón es una energía neutra, pero tiene un nivel superior de conciencia. Bien, en ese momento el neutrón justamente queda como habilitado para poder anclar nueva información. Eso es lo que ocurre a nivel celular, ¿sí? Entonces, por eso este sistema trabaja por un lado el divino femenino, trabaja por el otro lado el divino masculino y luego comienza la fusión, porque primero se crea una base, primero se tiene que trabajar sí o sí el femenino para poder trabajar luego el masculino. Y desde ese lugar, trabajar las memorias de dolor se van a limpiar de forma automática porque los arturianos es lo que hacen. ¿Bien? Y ahí es donde se genera esta conciencia de neutrones para poder anclar más luz en el cuerpo. Espero no haber sido tan complicada y compleja al explicar, a dar esta introducción de Malajasayé. Vamos a tomar una respiración profunda y nos encontramos en el próximo video.